Imagina una vida tan extraordinaria que las estadísticas no la describen. 17 peleas de boxeo amateur y 6 cinturones negros en artes marciales. Y soy cinturón negro de 6º grado en Ishinu Karate. 25 años con Los Ángeles del Infierno. Estuve 25 años en el club. 12 celebridades de primer nivel protegidas por él. 150 apariciones en cine y TV. Oh, hice 150 películas en total. 50 películas. He hecho 150. Como 70. Fueron 70 u 80 como doble de acción. Nunca me veías en las películas, doblaba a otros. Solo veías mi nombre al final de los créditos, cuando salen los dobles, Chuckcito. Sobrevivió a incontables peleas callejeras. Demanda histórica contra una gran cadena de televisión que se volvió legendaria. Pero los números son fríos. No pueden captar el pulso de una vida vivida con una intensidad extraordinaria. El fuego de un espíritu que se niega a ser contenido por las expectativas sociales o los caminos tradicionales. Nacido en el paisaje implacable del Bronx el 1 de marzo de 1953, Charles Carmine Cito Jr. se volvería más que un hombre. Se volvería una leyenda viva. El hijo de un boxeador que se volvió ángel del infierno y un doble de Hollywood que terminó como guardaespaldas de famosos. Chuck Cito representa algo profundo. El potencial extraordinario que yace dormido en comienzos ordinarios. Su historia no es solo una biografía. Testimonio de la resiliencia humana y ejemplo para quienes buscan cambiar su destino. Cada capítulo desafía los límites y cada experiencia es una clase magistral de reinvención. ¿Listo para vivir una historia más fascinante que la ficción? Para presenciar una vida que demuestra que la realidad puede ser más extraordinaria que nuestra imaginación más desbordante, contempla la leyenda de Chuck Cito te espera. ¿Quién era Chuck Cito antes de convertirse en una leyenda? Chico del Bronx, nacido entre golpes y pasión. Charles Carmine Cito Jr. emergió el 1 de marzo de 1953, con ritmos de boxeo ya corriendo por sus venas. Heredado de un padre que había peleado en 228 combates profesionales, un número que dice mucho sobre la determinación genética y el espíritu atlético puro. A los 5 años, Chuck no jugaba con camiones de juguete. Estaba aprendiendo a lanzar golpes con su padre arrodillado para enseñarle la forma correcta. Cada movimiento enseñaba disciplina. Cada golpe mostraba el legado familiar. Las peleas eran porque mi papá fue boxeador profesional en los 30 y 40. Recuerdo que se arrodillaba y me enseñaba a boxear. Con 12 años y ya entrando al ring en el Southside Boys Club en New Rochelle, el joven Chuck representaba algo más que solo un niño boxeador. Era una promesa de potencial. A los 12 años tuve mi primera pelea en el ring. En el Southside Boys Club en New Rochelle, Nueva York. Y el Guantes de Oro a los 17, solo otro campo de pruebas. Una pelea nocaut en el segundo asalto. La multitud estaba llena de expectación. El cumpleaños de su padre era un momento simbólico, casi dictado por el destino. El 30 de enero de 1973, cumpleaños de mi papá, tuve mi primera pelea en los Guantes de Oro, justo en la primera noche del evento, y tuve la primera pelea. Así que imagínate la presión, amigo, mucha presión sobre mí. Noqueé a un tipo en el segundo asalto y gané la pelea. ¿Pero realmente el boxeo era su destino? Chuck reconoció que nunca se entrenó tan intensamente como pudo. Lo difícil era querer entrenar y hacer carretera. Yo solo decía que me avisaran cuándo era la pelea. Yo iría. Chuck equilibraba su joven matrimonio, un trabajo exigente y sus sueños de boxeo, mientras era mecánico de refrigeradores. No era una hazaña fácil. Cada golpe, cada día de trabajo, cada paseo en motocicleta, eran piezas que formaban una identidad compleja que aún se estaba forjando. No fui profesional porque a los 17 ya era esposo y padre. Así que era algo difícil seguir peleando y trabajando al mismo tiempo. Pero tuve un buen récord como amateur y peleé en los clubes 4 veces. Estuve en el circuito amateur y por supuesto estaba trabajando. Ahí terminó mi carrera. Supongo que pude ser buen peleador. Algo más salvaje lo llamaba.
Motocicletas, rebelión, libertad. El ring enseñaba disciplina, pero Dos Ruedas prometían algo más embriagador: identidad. Y luego, cuando tenía 13 años, recuerdo haber ido en 1967. Vi Hells Angels on Wheels con Sonny Barger y Jack Nicholson. Y básicamente Sonny Barger me inspiró a andar en motocicleta. Un escape de lo común, una carretera hacia un horizonte incierto y emocionante. El boxeo le dio habilidades a Chuck, las motocicletas le darían alma. Y mi primer club pertenecía a los Chingling Nomads en el Bronx. Fundamos un club pequeño llamado New Rochelle MC en New Rochelle. Después conocimos a los Chinglings y me volví uno. Hermandad sobre dos ruedas. Para Chuck Zito, las motocicletas eran la encarnación de la libertad, no solo transporte. A los 13, Chuck Zito construyó una minimoto con piezas de bicicleta Schwinn y un motor de podadora, representando algo mucho más profundo que un simple ensamblaje mecánico. Fui a casa y construí una minimoto. Encontré una bicicleta Schwinn vieja, encontré una podadora en el jardín de alguien y terminé haciendo una minimoto. La libertad tenía un nombre y resonaba. A los 17, Chuck pintaba diseños personalizados y convivía con clubes de motociclistas en Nueva York. Sus habilidades artísticas tan agudas como sus instintos de pelea. Pero el destino tenía planes más intrincados que simples interacciones en clubes. Y Sandy Alexander cambió todo. Antes pintaba autos y motos. Quise pintar su moto. Otros ángeles del infierno lo vieron. Pinté sus motos y pronto fui uno de ellos. Eso fue en 1979. El presidente de Los Ángeles del Infierno y boxeador profesional vio algo único en Chuck. Destrezas en el ring y como artista de motocicletas que superaban lo común. Su amistad, forjada en las sesiones de sparring del gimnasio Gramercy, se convertiría en una conexión fundamental. Conocí a Sandy, presidente de Los Ángeles del Infierno de Nueva York y boxeador profesional. Así que empezamos a entrenar juntos, empezamos a boxear el uno contra el otro. Y así fue como nos conocimos. Unirse a Los Ángeles del Infierno no era algo casual. Exigía lealtad absoluta, una dureza inquebrantable y un compromiso total. En 1979, Chuck obtuvo su parche, recibiendo el apodo de Chuck Encantador, un sobrenombre que insinuaba tanto su carisma como su intensidad subyacente. Los Ángeles no eran solo un club, eran familia, una hermandad que dominaba las calles, protegía los vecindarios y construía lazos más fuertes que el acero. Chuck prosperó en este mundo de alto riesgo, llegando a ser presidente del capítulo Nomads de Nueva York, un puesto que requería un liderazgo a la altura de su personalidad multifacética. Ahora, los Nomads son lo mismo, solo dice Ángeles del Infierno. Y en todas partes, todos usan un rocker estatal, pero dice que cuando me convertí en Nomad, pusieron Nomads al frente. Y al cambiar, al iniciar los Nomads en Nueva York, fui presidente. Con su nuevo papel, el escrutinio policial fue constante. El club de motociclistas japonés contactó a Los Ángeles del Infierno. 20 fuimos allá. En ese momento podíamos aceptarlos, pero ellos no cumplían con los requisitos. Mientras yo estaba allá, hubo una redada nacional contra Los Ángeles del Infierno. Arrestaron a 150 personas, 33 eran miembros y yo fui uno de ellos. Ellos estaban buscando. Allanaron mi casa en New Rochelle. ¿Correcto? Sacaron a mi esposa e hija de la cama apuntándoles con escopetas, sabiendo que yo estaba en Japón. Eso me enfureció. Me acusaron por una llamada, lo que implicaba 4 años de condena. Terminé recibiendo 10 años por eso. Porque querían que me convirtiera en soplón, por supuesto. Y claro, no lo haría, ya sabes. Delatar a mis amigos, los mandé al diablo y me dieron 10 años. Cumplí 6 años en prisión. Me arrestaron con muchas armas de fuego. Así era en esos tiempos. Rivalidades con otros clubes, inevitable. Chuck afrontó estos desafíos con la misma precisión que en el ring de boxeo. Hollywood observaba. Chuck Zito apenas comenzaba.
El héroe inesperado de Hollywood. Como un motociclista del Bronx llega a ser famoso en Hollywood. A veces el destino llega en moto. En 1979, Chuck Zito tuvo su primer acercamiento al cine gracias a una invitación inesperada de Sandy Alexander, quien lo reclutó a él y a otros 18 ángeles del infierno para una película llamada Dead Ringer. La escena era simple pero transformadora. Meat Loaf requería motociclistas pero no sabía conducir. Mientras la estrella estaba segura en una moto sobre un remolque, Chuck y los ángeles cruzaron la escena dejando sin aliento a Hollywood. Un instante lo cambió todo. Porque hicimos una película, creo que fue en 1981, llamada Dead Ring con Meat Loaf, y Sandy era uno de los coordinadores de acrobacias en el programa con Alex Stevens. Y necesitaban, ya sabes, a 18 tipos en motocicletas, así que él consiguió a todos los ángeles del infierno para hacerlo, y me contagié del gusto por las acrobacias, y me convertí en doble de acción. El trabajo de acrobacias se convirtió en la inesperada vocación de Chuck. En los años siguientes fue doble de estrellas como Mickey Rourke y Sean Penn, y participó en éxitos como Mentiras Verdaderas y Duro de Matar, La Venganza. Fui doble de acrobacias de Mickey en algunas películas. Hicimos un montón de películas juntos. Una de ellas fue El Año del Dragón, filmada en Canadá. Pero Chuck no quería quedarse tras la cámara. Su autenticidad ruda exigía más. Con una apariencia que podía atravesar las personalidades fabricadas de Hollywood y un carisma nacido de la experiencia genuina de la calle, hizo la transición a la actuación. Su gran oportunidad fue en Oz de HBO como Chucky Pancamo, un mafioso tan real que el público apenas distinguía actuación de realidad. Mi primera serie de televisión fue Oz de HBO, que considero el mejor programa que hicieron. Y solía decirles a los de Los Sopranos, si Los Soprano alguna vez vinieran a Oz, les daríamos una paliza. Los críticos elogiaron su energía pura. De pronto, Chuck Zito dejó de ser solo doble de acción. Era un actor de verdad. Uno que Hollywood nunca había visto. Un ángel del infierno que podía pasar sin problemas entre mundos. Chuck le dio autenticidad absoluta a cada papel. Nunca le besé el trasero a nadie, declaró con franqueza. Nunca le besé el trasero a nadie en Hollywood. Me cuesta más trabajar porque no aguanto mierda de nadie. Desafíos muchos, pero la resiliencia de Chuck era su mayor fortaleza. Igual con la actuación, sigue tu sueño, no te rindas y persíguelo. A alguien allá afuera le gustará tu aspecto o tu forma de actuar. Y solo sigue adelante. Eso es todo lo que puedo decir. Quiero decir, es un negocio difícil de entrar, y Hollywood es el lugar con los mayores farsantes. Así que tienes que estar al nivel de eso, y ellos lo saben. Cada rechazo, cada mirada escéptica solo alimentaba su determinación. Y han estado circulando algunas historias en Hollywood. Mucha gente tiene miedo de que yo esté aquí, así que... hay algunas historias circulando. Pero ¿sabes qué? Si eso es lo que quieres hacer, persigue tu sueño y sigue adelante. Sigue esforzándote y luchando por eso. Y llegará. Él no estaba actuando como tipo rudo. Él era el tipo rudo que Hollywood había estado buscando. La industria trató de clasificarlo: motociclista, doble de riesgo, actor. Pero Chuck desafió las etiquetas simples. Era narrador y usaba su vida como su guión más poderoso. Guardián de las estrellas. Ser guardaespaldas no era solo un trabajo para Chuck Zito, era una vocación. A inicios de los 80, su fama lo precedía. Una figura imponente con astucia callejera y un código de honor inquebrantable que lo convertía en el protector definitivo de la élite de Hollywood. En 1980 inicié mi propio servicio de guardaespaldas. Y Charlie... Guardaespaldas de Los Ángeles de Charlie. Yo era Charlie Chuck en Ángeles del Infierno. Así que, Ángeles de Charlie. Servicio de guardaespaldas, Ángeles de Charlie. Y mi logo era un kickboxer volador, ya sabes, con alas y guantes de boxeo. Así que empecé a hacer eso. Liza Minnelli fue su primera clienta. Liza Minnelli me llama al otro día. Ella dice, mi hermana está haciendo una obra de teatro
que se llama Snoopy en Broadway. Está recibiendo amenazas de muerte. Me gustaría que la protegieras como guardaespaldas. Le respondí que sí. Preguntó cuánto cobraba y le dije que lo haría gratis. Nos llevamos bien. Empecé a trabajar para ella. Después Lisa me llamó para trabajar con ella. Ella estaba en una obra llamada The Ring con Chita Rivera en el Teatro Martin Beck en Broadway. Así que todas las noches yo estaba con ella. La noticia corrió como la pólvora. Chuck pronto protegía a grandes nombres del entretenimiento: Sylvester Stallone, Sean Penn, Charlie Sheen, Angelina Jolie e incluso Muhammad Ali. Cuando estaba con Lisa, no hacía anuncios, todo era por recomendación. Así que de Lisa pasé a Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Sean Penn, Charlie Sheen, Angelina Jolie, Pamela Anderson y Cher, y la lista sigue y sigue. Fui guardaespaldas de muchos famosos y me llamaban el guardaespaldas de las estrellas. Chuck era más que músculo, también confidente. Las celebridades confiaban en él no solo por protección, sino por discreción. Este trabajo no era para débiles. Chuck enfrentó solo a 5 agresores y los dejó inconscientes. Un testimonio de sus habilidades de pelea y su inquebrantable compromiso con la protección. En otra ocasión, un enfrentamiento en una tienda de Verizon mostró por qué las celebridades buscaban sus servicios. Para Chuck, ser guardaespaldas no era por fama ni por estar cerca de las estrellas. Se trataba de lealtad. Cada asignación era una actuación, cada cliente una responsabilidad. Chuck se movía por el peligroso bajos fondos de Hollywood con la precisión de un luchador entrenado y la discreción de un amigo de confianza. Los números narraban parte de su historia. Más de 10 años de protección destacada sin incidentes graves, incontables celebridades avalando su integridad. Una reputación no basada en alardes, sino en acciones consistentes y confiables. El brillo de Hollywood encontró su igual en Chuck Zito, un guardián que entendía que la verdadera protección dependía tanto del carácter como de la destreza física. El guerrero de la sala de audiencias. ¿Te has preguntado qué ocurre cuando un motociclista enfrenta a Hollywood? La batalla legal de Chuck Zito se hizo legendaria. A inicios de los 2000, Chuck Zito propuso Los Ángeles Salvajes a FX, creyendo que Hollywood estaba listo para una serie auténtica que explorara el complejo mundo de los clubes de motociclistas. 2 semanas después, FX anunció Hijos de la Anarquía. Y si me lo permites, extraoficialmente, tú eres el creador de Hijos de la Anarquía. Seamos honestos. Chuck, furioso, exclamó: «¡Me robaron la idea!». Así comenzó una batalla legal de 2 años, uno de los momentos más importantes de su vida. Tuve una reunión. Mis representantes se reunieron con John Landgraf y Nick Rad, presidente y vicepresidente de FX, y presentaron este programa. Y presentaron la idea y la pensaron. 10 días después dijeron que no querían hacer un programa de motocicletas. Y pasamos. 1 año después intentamos de nuevo con otra representación, pero dijeron que no podían reunirse porque ya trabajaban en un programa de motocicletas. Estuve en juicio con él 2 años. Las probabilidades no estaban a su favor. Kurt Sutter, un reconocido veterano de Hollywood conocido por The Shield, estaba del otro lado. FX desplegó un ejército de abogados, 5 firmas diferentes contra Chuck y su único abogado. Una batalla de David contra Goliat que inspiró a quienes admiraban su tenacidad. El tribunal falló contra Chuck, pero derrota, eso no estaba en su vocabulario. Algo inesperado surgió de la disputa legal. Kurt Sutter le ofreció una tregua, se disculpó y le ofreció a Chuck un papel en el mismo programa al que había demandado. Kurt Sutter quiere conocerte, ya sabes, cara a cara. Y yo dije, genial, ya sabes, genial. ¿En qué callejón quiere reunirse? Él quiere hablar contigo. Le pregunté de qué, y dice que quizá te pida disculpas por lo que dijo. Chuck aceptó. En la 5ª temporada fue Frankie Diamantes en uno de los episodios con mayor audiencia del programa. ¿Venganza? Tal vez.
Y le dije ahí mismo, le dije, te lo garantizo, es la 5ª temporada. Llegarán a la 5ª temporada y les aseguro que será su programa más visto. No solo fue el programa con mayor audiencia en Sons of Anarchy, fue el programa con mayor audiencia en la historia de FX. ¿Redención? Definitivamente. La demanda no era solo por dinero o fama. Era cuestión de principios, de proteger su historia y el mundo que ayudó a construir. La negativa de Chuck a retroceder mostraba su carácter. Un hombre que lucha no solo con los puños, sino con una convicción inquebrantable. Hasta ahora he tenido una gran vida. Sigue esforzándote, amigo. He hecho tantas cosas. Probablemente he hecho lo que a otros les tomaría 5 vidas. Yo ya lo logré y sigo avanzando. Nada me detiene. Seguiré adelante, hermano. La reinvención. En 2004, Chuck Zito tomó una decisión que sorprendió a muchos. Tras 25 años dejó a Los Ángeles del infierno, no con un suspiro, sino prometiendo nuevos comienzos. Irse no era romper lazos. Se trataba de crecer. Como presidente de los Nómadas de Nueva York, Chuck había llegado a la cima del mundo motociclista. Pero al acercarse a los 50 años, nuevos horizontes lo llamaban. Hollywood se convirtió en su enfoque principal. Trabajó en una serie de televisión llamada Gravesend. Así es, con Willie DeMaio, quien es escritor, productor, director y protagonista. Además, hay mucha gente en la serie. Hay mucha gente talentosa ahí. Sí, Chas. Chas Palminteri, Yamara Sante, Andrew Dice Clay, William Forsythe, Frank Dresna, Gina Cashion. Hay tanta gente en ella, es increíble. En esta temporada Shaq estará presente. La transición fue difícil. Los escépticos dudaban que un motociclista fuera protagonista. Pero Chuck Zito nunca escuchó a los que dudaban. Desde Oz hasta La Roca y Línea de Fuego, creó un nicho de autenticidad difícil de igualar. Su autobiografía Justicia Callejera fue un éxito de venta. Un documental sobre su vida empezó a realizarse, con entrevistas a celebridades y amigos. Del Bronx a Hollywood, un viaje sin filtros. Es buen momento porque tu documental se va a estrenar pronto. Sí. Sí, y lo vi. Ese es un documental lleno de estrellas de verdad. Donald Trump, Sylvester Stallone, sigue. ¿Quién más sale ahí? ¿Quién sale en él? Ron Perlman. James Caan. O sea, la lista sigue y sigue. Es una locura. Frank Stallone. Tony Danza y Tony Sirico. Es que, ya sabes, hay documentales que tienen tal vez a 5 de las 10 personas. Yo probablemente tengo a 30 personas. Oh, sí. Pamela Anderson. Pamela Anderson. Ella es genial. La reinvención era más que cambiar de carrera. Era redención. Chuck había vivido el caos, peleas, arrestos, demandas y salía más fuerte cada vez. Las artes marciales seguían siendo su pasión. Para Chuck Zito, la vida nunca se trató de estar cómodo. Era evolución constante, romper límites y no aceptar restricciones ajenas. Ellos ignoran a estas personas. No soy demasiado viejo. Yo nunca soy demasiado viejo. He dicho que tengo 71 años, me siento bien. No. Entreno, voy al gimnasio, todavía hago sparring, sigo haciendo todo, me siento bien. La historia no había terminado, apenas estaba comenzando.